Hola mis amigos, gracias nuevamente por acompañarme en una nueva presentación a través de su canal del profesor de química Fernando Soto. Esta es la primera de 3 presentaciones que estaremos trabajando sobre el número de oxidación. En esta primera entrega vamos a ver las reglas para asignar el número de oxidación de los elementos. Pero antes debemos señalar algunas definiciones que ayudarán a un mejor entendimiento para la aplicación de estas reglas. La definición de oxidación-reducción en términos de pérdida y ganancia de electrones se aplica a la formación de compuestos iónicos, como es el caso del óxido de magnesio, que está constituido por un metal y un no metal. Partiendo de esta definición, se pudiera inferir que la misma no se puede aplicar a la formación de cloruro de hidrógeno ni del dióxido de azufre, debido a que estos son dos compuestos covalentes, es decir, están constituidos por elementos no metálicos. No obstante, los químicos tratan a estas reacciones como reacciones redox, ya que se ha demostrado mediante mediciones experimentales que existe una transferencia, aunque parcial, de electrones en el caso del cloruro de hidrógeno desde el hidrógeno hacia el cloro y en el caso del dióxido de azufre desde el azufre hacia el oxígeno. Para dar seguimiento a la actividad de los electrones en las reacciones redox, es conveniente asignar el número de oxidación tanto a los reactivos como a los productos. Por ejemplo, la ecuación para la formación del cloruro de hidrógeno es la siguiente. Una vez escrita esta ecuación, se procede a escribir encima de cada símbolo de los elementos el número de oxidación correspondiente a cada uno de ellos. Estos números situados encima de los elementos representan los números de oxidación. Se observa que en el lado izquierdo de la ecuación, donde están los reactantes, no existe carga en los átomos que constituyen a la molécula. Por lo tanto, su número de oxidación es 0. Sin embargo, se observa que en el lado derecho de la ecuación, donde están los productos, sí hay carga en los elementos que constituyen la molécula, lo cual hace suponer que ha habido una transferencia de electrones y que los átomos ganaron o perdieron electrones. Para asignar los números de oxidación de los elementos se emplean las siguientes reglas. Regla número 1. En los elementos libres, es decir, en estado no combinado, cada átomo tiene un número de oxidación igual a 0. Por ejemplo, aquí se tiene la ecuación de formación del cloruro de hidrógeno. En la parte izquierda de la ecuación se observa primero el hidrógeno gaseoso que está en estado libre, porque no está combinado con ningún otro elemento. Por lo tanto, le corresponde un número de oxidación igual a 0. Lo mismo ocurre con el cloro gaseoso, que también está en estado libre y le corresponde un número de oxidación igual a 0. Regla número 2. El número de oxidación de un ion monoatómico, es decir, aquel que está constituido por un solo átomo, es igual a la carga del ion. Por ejemplo, el ion litio más 1 presenta un número de oxidación igual a más 1. El ion bario más 2 tiene un número de oxidación de más 2. El ion hierro más 3 presenta un número de oxidación de más 3. El ion yoduro o yodo menos 1
presenta un número de oxidación igual a -1 y el ion oxígeno -2 presenta un número de oxidación igual a -2. Segunda parte de la regla número 2. En los compuestos iónicos binarios, los estados de oxidación son iguales a los iones que forman. Por ejemplo, todos los metales alcalinos del grupo 1A de la tabla periódica tienen un estado de oxidación igual a +1. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que forma los iones sodio +1 con su número de oxidación +1 y cloro -1 con su número de oxidación -1. En este caso, el metal alcalino es el sodio, por tanto le corresponde el estado de oxidación +1. Todos los metales alcalino térreos del grupo 2A de la tabla periódica tienen un número de oxidación igual a +2 en sus compuestos. Aquí tenemos el cloruro de calcio, el cual forma los iones calcio +2 con su número de oxidación +2 y cloro -1 con su número de oxidación -1. En este caso, el metal alcalino térreo es el calcio, por tanto le corresponde el número de oxidación +2. El aluminio del grupo 3A de la tabla periódica tiene un número de oxidación igual a +3 en todos sus compuestos. Por ejemplo, aquí tenemos el cloruro de aluminio que forma los iones aluminio +3 con su número de oxidación +3 y cloro -1 con el número de oxidación igual a -1. En este caso, el aluminio del grupo 3A le corresponde el número de oxidación igual a +3. Regla número 3. El número de oxidación del oxígeno en la mayoría de los compuestos en los que participa es -2. Por ejemplo, óxido de magnesio y la molécula de agua. Pero en el peróxido de hidrógeno trabaja con un número de oxidación igual a -1 y en el anión peróxido se le asigna el número de oxidación -1 a cada átomo de oxígeno. Otra excepción es el óxido de flúor, donde el oxígeno tiene un número de oxidación igual a +2 para poder balancear el total de -2 de los dos átomos de flúor. Regla número 4. El número de oxidación del hidrógeno es +1, excepto que cuando se combina con metales para formar compuestos binarios llamados hidruros, trabaja con -1. Por ejemplo, hidruro de litio. Segundo ejemplo, hidruro de sodio. Tercer ejemplo, hidruro de calcio. Esto ocurre porque los metales con los cuales se une el hidrógeno para formar los hidruros trabajan siempre con números de oxidación positivos y por tanto, en este caso, el hidrógeno necesita trabajar con su número de oxidación negativo, que es -1. Regla número 5. El flúor tiene un número de oxidación de -1 en todos sus compuestos. Por ejemplo, fluoruro de sodio. Un segundo ejemplo, hexafluoruro de azufre. Los otros halógenos, cloro, bromo y yodo, presentan números de oxidación negativos cuando forman iones haluro en sus compuestos. Por ejemplo, cloruro de potasio. Otro ejemplo, bromuro de calcio. Y un tercer ejemplo, yoduro de potasio. Cuando se combinan con oxígeno, como en los oxoácidos,
Por ejemplo, el ácido perclórico, y en los oxianiones, como es el oxianión bromato, tienen números de oxidación positivos. Observemos en esta molécula de ácido perclórico que el cloro tiene un número de oxidación de +7 para poder balancear el total de -8 de los 4 átomos de oxígeno. Y en el oxianión bromato, el bromo presenta un número de oxidación igual a +5 para balancear el total de -6 de los 3 átomos de oxígeno. Regla número 6. En las moléculas eléctricamente neutras, la suma de los números de oxidación debe ser 0. Aquí tenemos el CO2 o dióxido de carbono, es una molécula neutra. Ya conocimos anteriormente que el número de oxidación para el oxígeno es -2. En este caso, se le asigna -2 por cada átomo de oxígeno. Hay 2 átomos de oxígeno que al multiplicarse por -2 dará -4. Entonces, en este caso, para que la suma de los números de oxidación sea igual a 0, se le asigna al carbono un número de oxidación igual a +4. Cuando planteamos esta sumatoria de los números de oxidación positivos y negativos, mediante esta expresión, tenemos que resolver primero la operación de multiplicación, siguiendo así el orden de las operaciones matemáticas. Al multiplicar 2 por -2 dará -4, simplificando la expresión de esta manera, y nos queda +4 menos 4 igual a 0. De esta manera se comprueba que la suma de los números de oxidación positivos y negativos de una molécula neutra es igual a 0. También se comprueba que los números de oxidación asignados a los átomos de esta molécula neutra son correctos. Segunda parte de la regla número 6. En un ion poliatómico, la suma de los números de oxidación debe ser igual a la carga total del ion. Aquí tenemos el ion nitrato con su carga -1. Se le asigna, como siempre, el número de oxidación -2 al oxígeno por cada átomo. Son 3 átomos. Al multiplicar 3 por -2 dará -6. Por lo tanto, al nitrógeno se le asigna el número de oxidación +5. De modo que al sumar los números de oxidación positivos y negativos, resulte igual a la carga del ion. Al plantear la sumatoria de los números de oxidación positivo y negativo mediante esta expresión, se tiene que esta multiplicación debe resolverse primero, siguiendo así el orden de las operaciones matemáticas. Al multiplicar 3 por -2 dará -6 y la ecuación se simplifica de esta manera, quedando una sumatoria de +5 menos 6 y resultando en -1 igual a la carga del ion. Aquí se comprueba que los números de oxidación asignados a cada átomo de este ion poliatómico son correctos. Estas son las referencias bibliográficas empleadas para la preparación de esta presentación. Esto es todo por el momento, mis amigos. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre, espero que este video pueda ser de mucho provecho para todos ustedes. No olvide comentar, compartir, dar like y suscribirte a nuestro canal. Será entonces hasta una nueva oportunidad.